por ejemplo, la presión. Porque yo he tenido la fortuna de escuchar música orquestada en vivo y es sorprendente que si es que se equivocan, uno no se da cuenta, pero realmente es como una grabación, en el sentido de que es todo perfecto. A mí por lo menos en mi vida nunca he podido identificar un error que me haya llamado la atención, no es que uno esté pendiente de eso. Pero sí me imagino que para ustedes como músicos profesionales deben estar sujetos a un alto nivel de presión en la performance del instrumento en vivo. O sea, totalmente, totalmente. Yo creo que, bueno, como tú dices, quizá eh, yo creo que el que va al concierto, yo como melómano voy a escuchar música y voy a escuchar música, a relajarme, a tener una experiencia, ¿no? Estoy como atenta a los errores, ¿no es cierto? Eh, claro, ya como músico, después cuando uno escucha, quizá tiene esta deformación profesional de ir también no solo escuchando, sino que va como, no sé si mirando, yo soy bien visual, pero como vas como Como que entendiendo la la partitura estructura en tu avanza, cabeza, como que la claro, partitura como que la avanzara partitura con la avanza, canción. exacto, entonces de repente como que escuchas algo y esto te saca un poco de esa secuencia que estás siguiendo, esa estructura que finalmente la música, cuando uno la decompone, técnicamente te das cuenta que hay estructuras y puedes, en el fondo puedes adelantar lo que viene, entonces cuando pasa algo ahí como que te puedes colocar un poco y sacar cuando hay un error. Pero como me decía mi profesora, o sea, yo siento que en la música hay tres niveles, o sea, tiene que sentirse bien cuando uno toca, la partitura tiene que corresponder, o sea, tiene que calzar el texto, por ponerlo de alguna forma, Ujú. y tiene que sentirse bien. O sea, Claro, es que tiene que, justamente ese punto te lo iba a comentar ahora porque eh, pasa, por ejemplo, que uno escucha la misma canción interpretada por distintos intérpretes y de repente las pausas son un poco más largas o la fuerza cuando, por ejemplo, un piano toca una tecla, la intensidad puede variar en función del sentimiento o la emoción que el intérprete le quiere plasmar a la obra. Entonces, tampoco es que estén las canciones escritas en piedra, por decirlo así. no, para nada. O sea, creo que te repetí una vez, tiene que escucharse, tiene que sentirse, tiene que corresponder al texto. ¿Qué quiere decir eso? Eh, Como bien dices, o sea, hay un texto, es como una poesía, hagamos el símil. Cuando alguien lee una poesía puede leerlo con cierta entonación, puede resaltar una palabra sobre otra. Es lo mismo en la música, tú puedes elegir qué quieres mostrar de esa partitura. No bien hay tendencias, te diría como modas o tendencias históricas. Por ejemplo, en los años 40 todo se interpretaba muy desde lo que era el estilo romántico, un estilo que en el fondo lo que hace es que la frase va muy de acuerdo a lo que son los sentimientos, las respiraciones. Es decir, antes el clasicismo, que una época musical, era como un reloj, era todo muy métrico. Entonces, que se contraponen con esta forma de interpretar muy como de vaivenes, como las olas. Hay que imaginarse esta imagen del romántico mirando sobre las montañas, las nubes, el infinito, algo inalcanzable. Entonces, hoy en día nosotros sabemos, como hay mucha más información, gracias a la comunicación, ¿no es cierto? Que hay cada época había un estilo particular, algo que se apreciaba, con lo cual se pensó esa obra, de manera que la búsqueda, te diría, hoy es mucho más hacia lo histórico, a ser históricamente correcto. Es decir, si buscas una obra de 1700, una obra barroca escrita por Bach, tú intentas tocarlo al estilo de Bach y no O al como estilo se tocaba la romántico. música en esa época. Claro, entonces para Que es un eso, poquito lo que él habría tenido en su cabeza que debería sí, sonar, haciéndole como honor a él o al autor que sea. exactamente, como que tratas de acercarte lo más posible y para eso puedes leer los tratados. Obviamente no hay grabaciones de esa época, la música es del momento, ¿no es cierto? Hoy ya las podemos grabar, podemos hacer videos, pero no sabemos cómo sonaba la música de los griegos, no sabemos. Hay tratados, hay escritos de cómo sonaba, digamos. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que hoy la búsqueda es eso, hacia lo históricamente certero, pero bueno, uno puede decidir cualquier otra cosa, uno puede decir, y a la vez también por otra parte algo que son las escuelas musicales, que
que quizá suena un poco cliché, pero la verdad es que en mi experiencia, después de trabajar en distintos lados y con distintos músicos del mundo, yo me atrevería a decir que realmente siguen existiendo escuelas marcadas de interpretación musical, donde está, por ejemplo, la escuela rusa, la escuela alemana, la escuela italiana, que se diferencian bastante una de otra, y tú puedes escucharlo. O sea, te empiezas a dar cuenta que si, no sé, un músico ruso toca Chopin, probablemente va a tender a hacerlo de una forma distinta que si lo toca un francés, ¿me entiendes? A menos que haya estudiado la escuela francesa, pero en el fondo como las formas de aproximarse iniciales creo que son, unas son más técnicas, otras son más enfocadas O sea, las escuelas no tienen su sé, los sello, colores. tienen su sello. Alguien que Sí. tenga el oído lo suficientemente entrenado podría hasta cierto punto identificar Ujú. como la zona en la que se preparó o aprendió el músico X del que estemos hablando. Sí, yo pienso que sí, que uno puede encontrar esas pequeñas sutilezas. Pienso que sí. Ahora, me atrevería a decir que o sea, todos los grandes músicos llegan como, y también eso es algo que hablaba hace poco con otra persona, que siento que llegan a una misma conclusión, y es que, o sea, los grandes músicos tienen algo en común, que es que se dan cuenta que ellos son un objeto, son una vía de, o sea, son un canal de la música. Ellos no son el fin, no, la técnica de ellos, todo se adecua como para que finalmente lo que reluzca es la música. Claro, son un medio. Eh, Son un medio, sí. Y yo creo que uno llega a eso, o sea, yo me refiero, no sé, dentro del proceso caminado también siento que esa comprensión, que no tiene que ver con tocar mejor ni peor, sino como el entender un poco el rol del intérprete, como es el nombre, intérprete, intérprete de algo, es bastante transversal en varios de los grandes músicos que he conocido y con los que he trabajado.